Sorry, I'm very good. Amigos, amigas, seguimos en Hagamos Ruido. Hagamos Ruido, programa en el que no solamente te vamos a hablar de los sándwiches de milanesa, programa en donde no solamente te vamos a hablar de películas, programas en donde no solamente vamos a poder tener la posibilidad de hacer reclamos en vivo, sino que también vamos a hablar de lo que verdaderamente importa y pasa en el país. Por favor. Porque este gobierno es un gobierno que no para de darnos a todos unas grandes y hermosas noticias. Y como todo está pasando en caída, también lo que está en caída son los salarios de los científicos. Los salarios de los científicos caen... Es tremendo. Los salarios de los científicos caen por debajo de la línea de la pobreza. Ajá. Un país que se supone que tiene que tener una economía robusta, que tiene que ser sólido, que tiene que ser primer mundo, que tiene que estar participando de lo que verdaderamente importa, no puede tener científicos que cobren por debajo de la línea de la pobreza. ¿Cómo haces para que un país sea próspero si los científicos, que son quienes realmente pueden lograr que el país sea próspero, están cobrando ese monto, ese dinero? Además, la República Argentina siempre tuvo la posta a nivel mundial en cuestiones de docencia, educación, ciencia y tecnología, y esto nos vuelve un país cada vez menos soberano. Totalmente, totalmente. Pero para hablar un poco de esto estamos en comunicación con Nicolás Lavanino. Él es director del Grupo de Economía, Política y Ciencia. Nicolás, ¿cómo estás? Te saludan acá Mati Aromi, Manu Cardelle y Numa Aviar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Nico? Discúlpame, te quería consultar por la situación en la que estaba en estos momentos los salarios. Estábamos viendo que están por debajo de la línea de pobreza. Sí, bueno, en realidad nosotros publicamos en la semana pasada un informe en el que nosotros hacemos un traqueo permanente de la evolución de los salarios en el sistema científico. Para que se hagan una idea, el sistema científico en la Argentina mayormente depende de la inversión estatal, que justamente desde el 2023 viene, como vos mencionabas antes, en caída libre. Y hay como tres grandes grupos, ¿no? Sí. Un grupo, aproximadamente el 40%, está vinculado al CONICET. Es como un ordenamiento bastante específico dentro del sector público, pero que por ahí tiene en algunos momentos su propia ítem salarial de jerarquización, en donde puede tener alguna política específica. El segundo gran grupo son las universidades, los docentes e investigadores en las universidades nacionales, que esta semana es noticia también por el tema del paro y la complicación del presupuesto de la ley de financiamiento universitario. Y el tercer grupo, que son todos los escalafones de los organismos científicos, como la CONEA, la Comisión de Actividades Espaciales, el INTA, el INTI, que están en un sistema que se llama CINEP. Entonces, para ir directo al punto, todos los empleados del CINEP, el Sistema Nacional de Empleo Público, el cargo de testigo ya estaba por debajo, no lograban comprar una canasta básica total del INDEC, que es lo que define el umbral de pobreza, una canasta bastante objetable, ¿no? Porque, por ejemplo, está para un tipo de hogar de 4 personas en 1.380.000 pesos y no incluye alquiler, ¿no? Pero bueno, supongamos que nos mantenemos dentro del experimento. Los empleados del CINEP están por debajo de la línea de pobreza desde diciembre del 2023, y hoy por hoy su salario, el salario testigo, compra 0,86 canastas, ¿sí? O sea, perdieron todo eso desde que asumió el gobierno de Milei. Es un recorrido bastante impresionante. El último mes de la anterior gestión compraban más de una canasta, 1,17 canastas, y ahora están en 0,86. Los salarios docentes, en noviembre del 23, el cargo tipo, que es un cargo bastante específico, que es una dedicación exclusiva, no muchos docentes universitarios tienen exclusivos, compraban 1,45 canastas en noviembre del 23, y lo que notamos hoy es que llegaron a 0,99. O sea, el cargo testigo no cubre la canasta básica. Entonces, técnicamente serían pobres incluso un docente con exclusiva, que es el 20% de los docentes. La enorme mayoría de los docentes tiene muchos cargos simples o una compleja situación de ingresos,
pero es una indicación de que el sistema ya en 2 de los 3 grandes agregados, que son los empleados públicos y los universitarios, están por debajo de la línea de pobreza. Y el sector que viene cayendo, pero todavía está por encima de la pobreza, y a eso se refería esta nota sobre la idea de que el sistema científico está por debajo de la línea de pobreza, es el CONICET, que a través de jerarquizaciones específicas había recuperado mucho terreno después de la caída que supuso el gobierno de Macri, había levantado hasta 1,7 canastas en noviembre del 2023, y hoy está en 1,11 y todos los meses cae, ¿no? Los salarios docentes caen hace 16 veces, los salarios de los investigadores del CONICET caen hace 19 meses, el CINEP está cobrando el 40% de lo que cobraba en el 2015. O sea, imagínense ustedes vivir con el 40% de lo que ganaban hace 10 años, ¿no? Terrible. Bueno, esa es la realidad del sistema científico. 2/3 bajo la línea de pobreza y el otro tercio acercándose mes a mes raudamente a ese umbral definido de vuelta sobre una canasta que sabemos los problemas y las suspicacias que genera respecto de cómo está compuesto, el grado de desactualización metodológica que tiene, etcétera. Pero bueno, esa es un poco la foto del sistema científico con los salarios. Nicolás, ¿cómo estás? Te quería preguntar, justo estábamos hablando en términos de soberanía nacional. ¿De qué manera esta situación compromete nuestra autonomía científica y la capacidad del país justamente para poder producir conocimiento soberano? Bueno, ¿cuánto tiempo tiene? Es una cantidad de cosas, la verdad el grado de compromiso, solo por decir cosas que no ocurrieron en las últimas 48 horas. El desfinanciamiento no solo abarca los salarios, sino todo lo que se supone que hacen los científicos, que no solamente cobran salarios, sino está esa cuestión de que al final los científicos no hacen nada más que recibir sus sueldos, ¿no? Sí. Tienen que investigar, hacer campañas, tener reactivos, poder comprar equipamiento, hacer campañas, digamos, hay toda una serie de elementos para los cuales se requieren otros tipos de gasto. Todo eso cae más todavía que los salarios, o sea que si esto ya es crítico, y eso afecta ítems tan distintos como lo que vos recién preguntabas, ¿no? Por ejemplo, lo que se compromete son capacidades científico-tecnológicas, son capacidades estatales de política pública en general y dentro de ellas las capacidades científico-tecnológicas. Por ejemplo, el mantenimiento de las estaciones del INTA y del SMN para radarización y, por ejemplo, poder prever si viene un frente de tormenta que, como el que afectó en las últimas horas, el AMBA, ¿no? Sí. Todo lo que tiene que ver con la detección, hay menos estaciones, hay menos traqueo, menos horas, menos equipos, menos gente. Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, medicina nuclear, es fundamental para un montón de tipos de pruebas, las mediciones tipo PET para el tratamiento del cáncer, medicina nuclear, etcétera. El grado de financiamiento que tienen hoy por hoy está totalmente parado. Habrán visto que hubo uno de los primeros casos de viruela del mono en Argentina, para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de vacunas, de testeos. Nos acabamos de ir de la OMS, es decir, el gobierno en algún sentido trabaja para ofrecernos 5 o 10 casos por día más o menos de situaciones en las que están comprometidas capacidades futuras, porque en realidad el sistema científico lo que hace es intervenir sobre problemas que tenés y al mismo tiempo plantearte cuestiones para incrementar el conocimiento respecto de todavía lo que no sabés que son los problemas que vas a tener que van a venir en el futuro. Frente a eso, nosotros lo que estamos haciendo es desarticulando instituciones, destruyendo programas, eliminando financiamiento. Estamos lisa y llanamente venteando gente que tardamos 15 años en formar. Claro. Es decir, un científico que se forma hoy a los 35 años más o menos, hoy tiene un sueldo que incluso un matrimonio de investigadores, una pareja de investigadores, estaría en un hogar de clase media muy vulnerable y frente a esa situación abandonan el sistema científico, ya sea porque dejan de investigar o porque se van a otro país. Y ese es un recurso muy caro que estamos perdiendo. Entonces, para lo que era la pregunta, estamos comprometiendo por completo nuestra capacidad soberana de decidir una política, por ejemplo, respecto de la vacunación.
respecto del estudio o la presencia argentina en la Antártida Argentina, en la Antártida, ¿no? O, por ejemplo, respecto del estudio del clima, o, por ejemplo, respecto del estudio de la vivienda y las problemáticas sociales contemporáneas, ¿no? Es decir, todo eso lo estamos perdiendo. Nico, te consulto porque justo nosotros en el programa venimos tratando puntualmente lo que tiene que ver con la Argentina y la salida de la OMS, el Sistema Meteorológico Nacional, la vacunación, justo los temas que venís nombrándonos vos, pero te quería consultar, ¿recordás algún otro momento o algún otro gobierno con que se pueda comparar esta situación en donde se desfinancie y desprestigie tanto la ciencia? No, manifiestamente no. De hecho, hay un estudio que nosotros hacemos que es seguir. En la Argentina, no todos los países en el mundo tienen una dominancia tan marcada del sector público estatal en el financiamiento de la ciencia. Hay países donde, por muy variados motivos, la inversión privada es más notoria. De todas maneras, en la investigación básica siempre es muy relevante el financiamiento estatal. ¿Por qué? Porque puede bancar tiempos de espera, inversiones riesgosas, etcétera, para un cierto tipo de investigación que se llama investigación básica, ¿no? Nosotros hacemos un seguimiento de lo que fue la inversión del Estado en ciencia desde el año 72, que es cuando empieza a discriminarse en el sistema presupuestario argentino. Este es el mínimo histórico. Este año la Argentina va a tener el mínimo histórico de financiamiento de la ciencia desde que se mide la variable. En las universidades vamos a tener el mínimo de inversión en las universidades solo superado por 3 años. Cuando yo les diga los años, ustedes van a decir, sí, claro, es cierto. 1976, sí, 1977 y 1982. Claro. Sí. Clarito, ¿no? No tengo que decir nada más. No, clarísimo. Entonces, bueno, en todo ese tipo de situaciones hubo momentos disruptivos, claramente. Por ejemplo, la dictadura militar intervino en las universidades, pero tenía cierto interés en algunas áreas, por ejemplo, el proyecto nuclear. Entonces la inversión en ciencia, paradójicamente, en algunos ámbitos subió. El menemismo generó una disrupción muy grande, pero en la segunda década del 90 generó una serie de instituciones que regularon parte de la gobernanza del sistema científico-tecnológico hasta el presente, de hecho, como la llamada agencia I+D+I, la agencia de inversión en investigación, desarrollo e innovación. Entonces, bueno, siempre tenías algún balance contrastado para oponer, ¿no? El macrismo, al lado de esto, es una pequeña muesca, ¿no? Porque generó una caída muy importante, sobre todo en los últimos 2 años, pero con un discurso anticientífico muy morigerado al lado de lo que acaba de ocurrir, que es desde el año 2023 en adelante una política directamente contraria a cualquier formulación posible de la política científico-tecnológica, en la cual paradójicamente la Argentina hasta el 2023 había empezado a construir tímidamente algunos consensos, ¿no? Entonces, no hay antecedentes, estamos en mínimos históricos, toda la política pública está en mínimos históricos. Yo mencionaba el mínimo histórico de la función ciencia y de universidades. Este año vamos a alcanzar el mínimo de la incidencia del peso presupuestario de la Administración Pública Nacional en la serie que se remonta a 1965. Tremendo. Es decir, ILIA, el sector estatal con ILIA era más complejo y tenía una mayor incidencia que lo que va a dejar Milei en su 3er año. Solamente por un efecto estadístico hay un número menor en un año que también van a saber entender, que es 1990, producto de la ITER, ¿no? Claro. Ahí hubo un shock importante, pero lo que estamos viendo es realmente se mide en la escala de las décadas y va a tener efectos de largo plazo para todo esto que hablábamos, ¿no? Capacidades tecnológicas, soberanía, capacidades de sostener políticas públicas, en este caso en particular relacionadas a la generación de conocimiento y a la formación, ¿no? Tremendo, Nico. La verdad que me gustaría extender mucho más la conversación porque es realmente preocupante y se me ocurren 20.000 cosas más para hablar. Obviamente extiendo la invitación a que si un día querés venir acá al piso y lo charlamos también, más que bienvenido. Encantado. Muchas gracias. Amigos, amigas, Nicolás Lavaniño estaba hablando con nosotros, explicándonos un poco esta caída en el salario de los científicos.